la Biblia de estudio para el discipulado. Y nuestro lema aquí es viviendo como discípulos. Ese es nuestro lema aquí. Porque cuando nosotros estamos viviendo como discípulos, básicamente no nos conformamos con estudiar la Biblia. Un discípulo no se conforma con estudiar la Biblia. Un discípulo quiere vivirla. Eso quiere un discípulo. No es solo aquí. Es aquí y aquí. Es en el corazón y en la acción. Yo siempre me pregunto, ¿qué pasaría si el Señor no me permitiera estudiar nada más de la Escritura hasta que no ponga en práctica lo que ya he aprendido? Algunos avanzaríamos muy lentamente, ¿no es cierto? ¿Qué tal si el Señor te dice, ¿sabes qué? No te voy a permitir comprender nada más de la Escritura hasta que no apliques lo que ya sabes, lo que ya te he mostrado en ella. ¿Recuerdan las palabras de Jesús a los fariseos? Ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ella hallarán la vida eterna, pero no vienen a mí para que yo los sane. Wow. ¿Saben que muchas veces lo más parecido a los fariseos está en la iglesia evangélica? Porque los fariseos escudriñaban la Escritura, eran conservadores, guardaban, digamos, la ley moral, pero terminaron solo aquí y con muchas restricciones, olvidándose de la aplicación misericordia, amar a otros. Entonces, eso hacemos los discípulos. Los discípulos queremos entonces vivirla. La vida cristiana, en ese sentido, no puede vivirse solitariamente. Si queremos vivir la Escritura, es imposible hacerlo en solitario. Por eso decimos en cada grupo de discipulado y pastoreo de pastores, solitos no, solitos no. Hemos decidido, no voy a caminar solo, no voy a andar solo como pastor, voy a caminar con otros. No vamos a andar solos, no vamos a caminar solos como matrimonio, vamos a caminar junto a otros. Y esto entonces, de esta manera aplicamos el gran mandamiento, amar a Dios por encima de todo y amar al prójimo como uno mismo. Es imposible vivir el gran mandamiento en solitario. Y de esa manera también vivimos la gran comisión, que es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y esto es imposible en solitario. Porque voy a decirles algo, el discipulado requiere más de 2 personas. El discipulado no es solo un discipulador y un discípulo, un mentor y un mentoreado. El discipulado más efectivo es una cultura de discipulado que abarca, cuando se logra, abarca por lo menos 4 generaciones. 4 generaciones. Bernabé con Pablo, Pablo con Timoteo, Timoteo con hombres fieles y esos hombres fieles discipulando a otros. ¿Qué tal? Eso se requiere. Toda la ley y los profetas se resumen en esto. Toda la ley y los profetas se resumen en esto. Por eso necesitamos un avivamiento en discipulado y en relaciones comprometidas. Un avivamiento. Me gusta pensar en esto. Me gusta pensar que nuestro evangelismo es relacional, que nuestro discipulado es relacional, que nuestras predicaciones son relacionales, que nuestros estudios nos llevan a conectarnos con otras personas. Porque el evangelio no es para ermitaños. El evangelio no es para personas que viven aisladas. El evangelio solo se vive plenamente con vidas conectadas. Muchas veces vamos por la calle, hablamos con alguna persona y dice, a mí me gusta mucho lo que ustedes enseñan. Y sabe, yo estoy escuchando al pastor por YouTube. Pero la iglesia, la comunidad, pertenecer, no es algo que yo necesito. Dios y yo solos estamos completos. ¿Han escuchado esa frase? Dios y yo solos. Inclusive estoy haciendo todo lo que estoy aprendiendo y estoy enviando alguna ofrenda cada semana o quincenalmente. Cuando me consigo a alguien así, le digo, ¿sabes que en la Escritura hay 28 mandamientos relacionales?
¿Cómo? Sí, cuando vas a la Escritura, 28 sobre 28 aspectos se dice los unos por los unos a los otros. ¿Sabes qué? Si no perteneces a una comunidad, es imposible que pongas en práctica estos 28 mandamientos de la vida que Jesús nos enseña que aparecen en el Nuevo Testamento. La mayoría de ellos son expresados por el apóstol Pablo. Así que básicamente la Biblia, que se enfoca en el discipulado para vivir la palabra, inmediatamente nos recuerda, solo es posible si lo hacemos en comunidad. Solo es posible si nos relacionamos. ¿Están de acuerdo con eso? Y es allí entonces donde recordamos nuestro concepto de discipulado. Discipulado es una relación comprometida y personal donde un discípulo más maduro ayuda a otro discípulo o a otros discípulos de Jesucristo a aproximarse, a acercarse más a Él, a parecerse más a Él y así reproducirse. ¿Cómo estás tú con este concepto de discipulado? ¿Se dan cuenta de el discipulado y el impacto relacional que tiene? Una de las cosas que más cambió mi perspectiva del discipulado fue una conversación que tuve con el pastor David. Él me dijo, hey, vamos a reunirnos y hagamos la oración de Juan 17 juntos. Así que nos juntamos y leímos Juan 17. Y me dijo, Álvaro, subraya todas las veces que allí en esta oración, que ha sido llamada la oración sacerdotal, pero que debería ser llamada la oración del discipulador. Porque cuando él dice, he terminado la obra que me diste, no está hablando de la cruz, todavía no ha ido a la cruz. Date cuenta, solo habla de sus discípulos. Subraya todas las veces que dice allí, los que me diste, los que me diste, los que me diste, eran tuyos y me los diste. Y luego me retó, haz una lista de quiénes son esos que el Señor te ha dado. Wow. Cuando recibes eso, ya sabes, discipulado no es un asunto masivo, no es sentarlos en un salón, no es dar un curso. Discipulado es una relación. Los que me diste, he estado con ellos, he caminado con ellos. Solo uno se perdió, el hijo de perdición. La obra que me llamaste a hacer, esa hice. Y no oro solo por esto, sino por aquellos que vendrán por medio de ellos. Es decir, el discipulado continúa. Si yo te retara y te dijera, ¿quiénes son los que el Señor te ha dado? Dame tu lista. ¿La tienes? ¿Eres consciente de eso? ¿Cuánto tiempo, esfuerzo y recursos inviertes en ellos? ¿Qué tal? Porque discipulado es una relación comprometida y personal, donde un discípulo más maduro, en este caso tú, más maduro en la vida cristiana, más maduro en el llamado, más maduro en el ministerio, más maduro en tu vida matrimonial, en tu vida personal, en tu crecimiento. Enseña a otro discípulo más nuevo. Estos son discípulos de Jesucristo. Y tú también eres un discípulo de Jesucristo. Pero a través de tu vida ellos aprenden a aproximarse más al Señor, a parecerse más a Él, aplicar la vida de Cristo a diversos aspectos de su vida. Eso es discipulado. Para que ellos puedan parecerse más a Él y de esa misma manera reproducirse en otros. Así que discipulado es una relación, ¿cierto? Es una relación. No es un libro, no es un curso, no es un plan de estudios. Yo tuve que ser consciente de eso. Y dije, hey, mi vocabulario debe cambiar. Porque ya estábamos diciendo algo como, ¿ya se discipuló? Sí, se discipuló, puede bautizarse. Y dije, no. Cuando decimos, ya se discipuló, estamos diciendo que el discipulado es un curso. ¿No es cierto? Es completar un manual de primeros pasos de la vida cristiana. Ahora, mi pregunta es, ¿ya inició el discipulado para bautizarse? ¿Ya inició el discipulado para bautizarse? ¿Verdad que suena diferente? ¿Sabes que necesitas cambiar tu vocabulario para que cambie también tu pensamiento? Y para que cambien tus acciones. El centro del discipulado, entonces, no es un curso, no es un plan de estudios, es una relación entre un discipulador y un mentor.
entre un discípulo y sus mentoreados. Voy a tenerlo en mi mente. Voy a recordarlo. Voy a ser intencional en eso. ¿Y cuando termina el discipulado? ¿En qué momento los discípulos de Jesús dejaron de ser discípulos? Díganmelo. ¿En qué momento? Cuando terminó su carrera aquí. Y qué maravilloso. Cuando llegaron al cielo presente, vieron a su maestro, a su Señor, a su amado. Así que, si no entendemos esto, vivimos la tragedia de la iglesia. Y es que pocos miembros se identifican como discípulos, se identifican como creyentes, se identifican como miembros, se identifican como afiliados a. Pero pocos se ven a sí mismos como discípulos. Pocos dicen, yo soy un discípulo. ¿Y quién es tu discipulador? Esa pregunta es más difícil de responder. Discípulo aparece 240 veces en el Nuevo Testamento. ¿Sabes cuántas veces aparece creyente? ¿Sabes cuántas veces aparece iglesia? Es increíble, iglesia, tal cual, aparece solo 2 veces en los evangelios. Mira la diferencia. Y en nuestro vocabulario refleja ese número, ese énfasis de discípulos que está en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando vemos la pregunta sobre el ayuno, ¿alguna vez leyeron ese pasaje? Vinieron para hacerle una pregunta a Jesús sobre el ayuno. Y la palabra que más se repite en ese versículo es discípulo. Mira esto. Maestro, los discípulos de Juan ayunan. Los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Qué tal? Significa, si no eras discípulo en ese tiempo de alguien, tú no estabas en nada. ¿Qué tal? ¿Se parece eso a nuestro tiempo hoy y a la dinámica en nuestra iglesia? Parece que no. Parece que podemos ser miembros de la iglesia sin ser discípulos. Las iglesias están dominadas por programas y actividades en lugar de relaciones. Yo te pregunto, ¿cómo es tu horario semanal, quincenal o mensual? Muéstramelo. ¿Estás yendo de una actividad a otra, de un programa a otro, o estás relacionándote con personas? ¿Estás sentándote con personas? Y para nosotros los pastores, esta es una pregunta clave. ¿Sabes por qué? Porque tú como pastor marcas el ADN de la iglesia, es decir, la cultura. Tú marcas el ADN de la iglesia, la cultura. Y el equipo pastoral, ese equipo que camina junto contigo, que toma decisiones, que impulsa la visión que Dios les da, es el ADN de la iglesia. Si no ocurre en el equipo pastoral con el pastor principal, no está ocurriendo en el resto de los grupos pequeños. ¿Qué tal? No está ocurriendo. Si yo no puedo vivirlo con mi equipo pastoral, menos se está viviendo en aquel grupo que se reúne en el municipio Unión o en el oeste de la ciudad o en el este. No estará ocurriendo. Solo un verdadero discípulo puede hacer otros discípulos. Y ese es el comienzo. ¿Por dónde comienza el discipulado? ¿Cómo puedo mover esto siendo usted un discípulo? Siendo un discípulo. Un discípulo que persigue a su discipulador. Un discípulo que propicia encuentros. Un discípulo que es intencional en hacer preguntas, en recibir consejo, en ser mentoreado. Cada uno debe reproducir entonces el amor y el discipulado en aquellos en quien está invirtiendo su vida. Yo muchas veces me pregunto, ¿mis discípulos saben que les amo?
¿Saben que quiero invertir más de mi tiempo, de mi esfuerzo y de mis recursos en ellos? Mis discípulos, ¿saben que les amo? Y amor en la práctica es proteger y proveer, cuidar y nutrir en la práctica. El reino de Dios de esta manera crecerá en cantidad y en calidad. En cantidad y en calidad. Porque parte de esa tragedia es que los países latinoamericanos están creciendo en cuanto al número, al porcentaje de creyentes en nuestros países, pero no están cambiando sus niveles de violencia, de suicidio en adolescentes, de divorcios, de corrupción. Y eso debe llamarnos la atención, porque estamos creciendo en cantidad, pero no en calidad. Y el mismo creyente que viene el domingo en la mañana es el mismo creyente que extorsiona o chantajea o da soborno el lunes en la mañana. ¿Qué les parece? Es una tragedia si crecemos en cantidad y no en calidad. Es una tragedia si crecemos en el número de miembros de las iglesias, pero no en el número de discípulos que vivan la vida de Cristo. ¿Qué tipo de Biblia es esta, la Biblia de estudio para el discipulado? Es una Biblia, sí, que hace énfasis en el discipulado. En el discipulado relacional. Siempre te va a llevar a compártelo con alguien. Esas 3 preguntas. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Cómo puedes ponerlo en práctica? ¿Con quién puedes compartirlo? Discipulado relacional. Pero es una Biblia autobiográfica. Y eso es maravilloso porque cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos una relación especial y única con nuestro Padre, ¿no es cierto? Cada hijo tiene una relación especial y única con su Padre. ¿Verdad que tú la tienes? ¿Verdad que tu relación con el Padre Celestial es diferente a la de cualquier otra persona? ¿No es cierto que tú lo experimentas y dices, esto no lo había vivido? A veces siento que esto que vivo contigo, Señor, nadie más lo vive de la misma manera que yo. Esta Biblia entonces se convierte en una herramienta para expresar esa relación. Por eso te motivamos a que tengas notas autobiográficas que se acumulen a lo largo de tu vida como discípulo. Mira, nosotros decidimos, por iniciativa de mi esposa, ella siempre tiene las mejores ideas, yo no, comenzar un grupo de discipulado con nuestros hijos en casa, los lunes en la mañana, en la noche, perdón, los lunes en la noche, cada 15 días. Así que invitamos a nuestros hijos, les dijimos, ¿qué les parece si hacemos un recorrido de discipulado juntos? Y en este caso, nuestros 2 hijos casados invitan a sus cónyuges y Aura me mandó a hacer para cada uno esta libretita. ¿Y saben qué hay en esta libretita? Mis notas. ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? ¿Con quién puedo compartirlo? Pero también lo subrayo. Cuando vuelvo aquí, hay cosas que el Señor me ha hablado, toques del Espíritu, y luego vuelvo y digo, ya esto lo puse en práctica. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. O, esto no lo he puesto en práctica. ¿Por qué me cuesta tanto? Esas son notas autobiográficas. Llévalas tú también. Es tu historia de amor con el Señor. Eso es lo que llamamos encuentro divino. Y pueden ser encuentros divinos individuales y en equipo. Un encuentro divino individual, estás tú a solas con Dios. Un encuentro divino en equipo, estás con tu grupo de discipulado. Y todos estamos escuchando la voz de Dios. E inclusive escuchamos la voz de Dios a favor de otro. Y en mi grupo de discipulado, por ejemplo, de la iglesia, del equipo líder pastoral de la iglesia, Gabriel puede escuchar la voz de Dios a mi favor.
Carlos puede escuchar la voz de Dios a favor de Ángel. Y en el grupo de pastoreo de pastores, con los pastores obreros apostólicos de la fraternidad, va a ocurrir lo mismo. Y puedo entonces abrir mi Biblia y remarcar y anotar la fecha y lo que Dios me habló. O si tengo un cuadernito como esto, lo llevo y escribo, o en mis notas, pero yo voy a llevar un proceso autobiográfico. Ese es un momento para escuchar de forma especial la voz de Dios. Hago un registro, inclusive colocando nombres y fechas junto a los versículos. ¿Con quién estaba? ¿A través de quién escuché la voz de Dios que me llevó a un paso de acción? Inclusive trabajo con el significado, esto de recordar momentos divinos, esto de cómo Dios me fortaleció a mí o fortaleció al equipo. Lleva eso. Así que esta es una herramienta vital para reflexión personal y crecimiento espiritual. Reflexión y crecimiento. Iniciamos entonces el hábito de anotar reflexiones y momentos que marquen nuestra vida con Dios. Saben, hay momentos que marcan nuestra vida con Dios. Y si no los escribimos, puede que los perdamos, puede que los olvidemos. Esta también es una Biblia para grupos pequeños. Y me encanta el énfasis para grupos pequeños, porque el discipulado sucede principalmente en reuniones individuales, es decir, de uno a uno, reuniones de uno a uno, pero sobre todo en reuniones con grupos pequeños. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Por eso, yo realmente no sé, y esta es una historia trágica también de iglesias que crecen mucho debido a que atraen personas por el impacto de la predicación, por el trabajo de evangelización, y pueden crecer mucho y rápidamente, pero tanto como crecen, ante una crisis se desvanecen. ¿Saben por qué? Porque no hay grupos pequeños. Realmente, grupos pequeños. ¿Saben que eso ocurrió en toda América Latina debido a la pandemia? Y muchas iglesias perdieron miembros hasta en un 50 o 60%. ¿Y saben cuáles fueron las iglesias que tuvieron esas pérdidas con más frecuencia? Las que solo se basaban en programas, programación y actividades, pero no tenían este caminar de uno a uno en el discipulado y sobre todo en grupos pequeños. ¿Cómo está tu iglesia en eso? El ejemplo de discipulado de Jesús. Busca en el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios, cómo Jesús discipuló. ¿Saben? La mayoría de sus encuentros fueron grupales. En realidad encontramos solo algunas secciones de conversaciones de uno a uno. Pero enseñaba a la multitud y luego aparte se reunía ¿con quién? Con su pequeño grupo. Inclusive en su pequeño grupo tenía un grupo de los más cercanos. ¿Recuerdan quiénes eran? Que estuvieron con él en el monte de la transfiguración, que se alejaron con él en el Getsemaní, que los llevó con él a algún momento impactante de resurrección. Él dio altísima prioridad a las relaciones en grupos pequeños con sus discípulos. Por eso, esta Biblia, al ser una Biblia enfocada en el discipulado, va a hacer mucho énfasis en grupos pequeños. ¿Quién es tu grupo pequeño? ¿Cada cuánto tiempo se encuentran? En mi caso, por ejemplo, con el equipo pastoral, líder pastoral de la iglesia, ¿saben cada cuánto tiempo nos reunimos? Semanalmente. Y cuando yo digo eso, algunos pastores me dicen, ¿qué? Eso es mucho. Es una frecuencia muy alta. Y yo le digo, ¿y? ¿No se trata de eso la iglesia? ¿No se trata de eso mi discipulado, mi caminar con ellos? Y practicamos el principio 50 y 50. Una semana nos reunimos para hablar de ministerio, ¿saben ministerio? Y otra semana nos reunimos para compartir vida, el corazón.
Inclusive ahora le hemos permitido al pastor David que venga a nuestros encuentros cada 15 días en un coaching. Y él no pierde la oportunidad de decir, comencemos compartiendo vida. Y hace una pregunta para abrir el corazón. ¿Qué está haciendo Dios? Por ejemplo, esa pregunta. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida en este tiempo? ¿Cómo estás respondiendo a eso? Y a las mujeres siempre le falta tiempo para compartir. Es el ejemplo de Jesús, grupos pequeños. El corazón de la iglesia se trata de esto, la iglesia como organismo y no solo como organización. Es cierto, la iglesia tiene una organización, ¿no es cierto? Y vamos al organigrama. Y vamos a sus equipos pastoral, equipos ministeriales, equipos administrativos y todo, cómo se mueve la iglesia. Sí, la iglesia tiene una organización, pero la iglesia principalmente es un organismo, Hay una relación de corazón a corazón, pero muchos pastores no la tienen con su equipo. La iglesia tradicional es una iglesia donde los pastores se reúnen una vez al mes con su equipo solo para hablar de negocios, solo para hablar de asuntos, solo para hablar de proyectos, de metas, de números. Pero no para decir como el apóstol Pablo, ábranme su corazón como yo les he abierto el mío. Nuestra relación no puede ser solo organizacional, debe ser orgánica. Compartir vida. ¿Sabes? Cuando compartimos vida, si yo comparto vida con Ángel y Eddie, que forman parte de mi equipo líder pastoral, si ellos tienen una diferencia, un punto de vista distinto, van a expresarlo con confianza, porque saben quién soy yo y yo sé quiénes son ellos. No voy a sentirme atacado porque están mirando, no voy a sentir que están obstaculizando el sueño que Dios me ha dado como pastor principal, no. Voy a saber, ¿quieren entender? Y esa es una buena pregunta la que me han hecho, porque otros también se la harán. Y si podemos responderla juntos aquí, podremos responderla juntos como equipo frente al resto de los pastores, al resto del liderazgo. ¿Se dan cuenta de eso? Pero muchas veces no tenemos esa confianza porque no estamos compartiendo el corazón. Mira, qué lindo cuando se desarrolla ese tipo de conexión, de confianza, porque podemos enfrascarnos en conflictos productivos, porque salimos de estas reuniones con decisiones claras, porque inclusive nos rendimos cuentas no solo de nuestras acciones, en nuestras funciones, sino también de nuestro comportamiento. Hey, Glenda, me preocupa la manera como le respondiste a estas personas. Nos rendimos cuenta sobre nuestros comportamientos. Hey, Pastor Álvaro, creo que está siendo muy intenso cuando se trata de este asunto y eso intimida a quienes están al frente. ¿Te das cuenta? Los miembros que se niegan a caminar en el amor con un grupo pequeño están viviendo una fantasía si piensan que se están dedicando a la iglesia. Esa afirmación para mí es impactante porque digo, ¿cuántos están viviendo la fantasía de iglesia en vez de la realidad de la iglesia? La realidad de la iglesia solo se vive en grupos pequeños. Por eso decimos, muy bien, vengan el domingo en la mañana, sentémonos así en filas, pero en realidad se crece en círculos. Cuando nos miramos las caras, cuando nos hacemos preguntas de nosotros, de nuestra vida, de nuestra relación con Dios y con otros, de nuestra relación con nosotros mismos. Por eso, tenemos en esta Biblia bosquejos de 448 estudios para grupos pequeños. Un año tiene 52 semanas. Y vamos a decir que ustedes se reúnen cada 15 días para compartir vida. Pero toman tiempos de vacaciones. Así que ustedes se reúnen para revisar estos bosquejos de las 52 semanas del año.
unas 22, 26. 26 si no toman vacaciones. Pero unas 22, pensemos, divida 448 entre 22 encuentros al año. ¿Para cuántos años le da? Por lo menos para 20 años, sin repetir ninguno. ¿Ah? Wow, mira todo. Y son 7 cursos. Cada curso tiene 8 módulos por curso. Y cada módulo tiene 8 estudios. ¿Tienes tu Biblia allí? ¿Quieres ver una lista de todos? Bueno, solo tienes que mirar allí en la introducción, al final de la introducción, ok, sí, a partir 7 cursos, donde dice 7 cursos, esto es en la X, B y I. 17ª página, números romanos, porque después comienzan con los números arábigos. Entonces aquí tienes, puedes ver todos los cursos, 7 cursos, 8 módulos por curso, 8 estudios por módulo, para grupos pequeños. ¿Ves el énfasis? Solo voy a mencionarte cuáles son los cursos. El primero es sobre discipulado, los fundamentos para ser discípulos. El segundo es sobre relaciones interpersonales, el estilo de vida de un verdadero discípulo, que es a través de relaciones. Y por cierto, quiero presentarles el modelo con el que se trabajan estas diferentes relaciones. Y aquí está. El centro de todas las relaciones comienza ¿con quién? ¿Mi relación con quién? Con Jesucristo. Mi relación con Jesucristo marcará la forma como me relaciono conmigo mismo y la manera como me relaciono con los demás, ¿no es cierto? Luego entonces tienes relación contigo mismo, relación con tu familia, siendo el núcleo de esa relación tu matrimonio cuando eres una persona casada. Luego relación con un grupo pequeño. ¿Quién es este grupo pequeño? Aquellos con quien compartes vida. Ese es el lugar donde nos rendimos cuentas mutuamente, donde nos mentoreamos y discipulamos mutuamente y donde nos ministramos mutuamente. Es ese tiempo para compartir, conversar y orar juntos. Luego entonces tienes la relación con tu equipo. Y eso tiene que ver con tu labor, con tu obra para el reino de Dios, para la iglesia y convertirnos en un equipo de alto rendimiento. Luego tienes una relación con un discipulador o mentor. Luego una relación con amigos. ¿Y sabes quién es esta relación con amigos? Algunos de ellos vienen de las otras relaciones. Pero qué bueno cuando podemos juntarnos con alguien con quien no vamos a hablar nada de ministerio. Disfrutamos el compartir juntos. ¿Ok? Luego entonces, un tercer curso es el matrimonio, el discipulado más íntimo y profundo de la tierra. ¿No es maravilloso eso? El discipulado más íntimo y profundo en la tierra lo tiene Álvaro con Esperanza. Lo tiene Jairo con Dailicé. Jesús con Jennifer. ¿Eres consciente de eso? ¿Caminan de esa manera? ¿Comparten sus encuentros divinos? El cuarto estudio es equipo de alto rendimiento, la base del ministerio y la misión de un discípulo y un discipulador. Quinto estudio, restauración. Este es maravilloso, este es increíble. Relación con uno mismo, salud emocional, el discipulado o santificación de nuestras emociones. Las emociones son la cenicienta de la iglesia evangélica. La vida emocional, los traumas no resueltos, el manejo, el control emocional. Luego, personajes bíblicos como modelos de discipulado. ¿Verdad que hay un modelo de discipulado en Moisés y su relación con Josué? ¿Verdad que hay un modelo de discipulado en Pablo y su relación con Timoteo?
¿No es cierto que hay un modelo de discipulado en el apóstol Pedro y su relación con Marcos, a quien llama mi hijo en una de las cartas? Y allí entonces tienes todos estos estudios para encontrar modelos de discipulado. El último curso es carácter, el perfil de un verdadero discípulo. El perfil de un verdadero discípulo y los elementos del carácter y cómo desarrollarlos. Todos estos cursos vamos adentrándonos en ellos, vamos compartiéndolos, vamos teniendo conversaciones a través de 5 preguntas sencillas. Y lo que recomendamos es, antes de la reunión, vamos a leer el pasaje, vamos a responder estas preguntas para que cuando nos juntemos ya estemos preparados para lo que el Señor nos ha hablado en nuestro tiempo a solas con Él y compartir nuestras respuestas. Y ahora escuchar la voz de Dios a través de nuestra interacción. Wow, hay cosas tan maravillosas que yo he anotado porque otro lo dijo, pero que me desafían a un cambio. 5 preguntas, una pregunta de apertura del tema relacionada con la vida personal, generalmente es una pregunta de autoevaluación, ¿ok? Apertura. Luego 3 preguntas para profundizar en el estudio del texto bíblico, profundización. Y luego una pregunta para aplicar lo aprendido, esta también es personal. ¿Qué harás? ¿Cómo puedes? ¿Cuál será tu primer paso para? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? 5 preguntas. La primera, mi persona. Las 3 siguientes, la palabra. ¿Y cómo me habla a mí? Y la 5ª pregunta, mi persona también. ¿Y cómo voy a ponerlo en práctica? ¿No es maravilloso? ¿Qué tienes en tus manos? A ver, responde, ¿qué tienes en tus manos? Levántala. Una Biblia, sí, una Biblia. Pero una Biblia para ser experimentada. Una Biblia con una perspectiva de discipulado, una Biblia autobiográfica, una Biblia para grupos pequeños, una Biblia con sabiduría temática, una Biblia con un enfoque práctico y una Biblia para impulsar un movimiento de discipulado en el pastorado, en el liderazgo de la iglesia, en toda la iglesia. Esta es la Biblia de estudio para el discipulado. Así que se las presentamos, las entregamos en sus manos y espero que les sea de bendición, de crecimiento, de impulso en esto de ser y hacer discípulos. Amén.